A ver, aquí hay varias preguntas, algunas súper prácticas y algunas que habla acerca de su experiencia. La primera es, desde su experiencia, ¿qué hábitos prácticos o decisiones le han permitido desarrollar esta habilidad y mantenerse firme en sus proyectos a largo plazo? Lo primero es buscar referentes, se lo mencioné brevemente, pero buscar mentores. El mentor rara vez, salvo que sea por un tema de sucesión en el trabajo, escoge a quién va a mentorear. Es la persona que quiere ser mentoreada el que busca y toca la puerta. Y justo tuve esta semana una grata sorpresa porque mi primer mentor en el banco, que siempre le agradezco, no lo veo hace 20 años, imagínense, me escribió por LinkedIn, me dice, Toño, ¿qué es de tu vida? Sé que te va muy bien. Eduardo, qué lindo. Y me dijo, quiero tomar un café contigo y con Joaquín para verlo. ¿Quién es Joaquín? Entró conmigo de practicante, es uno de mis mejores amigos, que hoy día es el gerente financiero de Minsur, imagínense, Grupo Brescia. Y él fue quien nos formó cuando estábamos de practicantes en un lugar en el banco que le llamaban La Caballeriza, o sea, era así como el último lugar, el de menos, el lugar más feo que había en el banco, ahí estábamos los practicantes. Y él era el director de operaciones. Entonces, para mí, buscar un mentor que me corregía, que me instruía, que me mostraba hacia dónde uno puede llegar y qué tiene que tener uno para llegar, fue clave. Después, ya hemos hablado de perseverancia, y ya en Cristo es que todo cobra otra dimensión porque si tú aplicas los principios, y es lo que más ustedes deben buscar, hacer las cosas siempre a la manera de Dios. No te rindas, pero a la manera de Dios. Que quieras llegar más allá, no tomes atajos y no hagas cosas indebidas. Yo me he enfrentado mucho a esto y me he ganado grandes problemas, pero yo no quiero quedar bien con el hombre, yo quiero quedar bien con el Señor. Y siempre poner al Señor primero es lo mejor que tú puedes hacer en tu carrera y te va a llevar a lugares impensados, como les decía. Pero entonces busquen un mentor, perseveren en lo que hacen, por supuesto, capacítense y estudien. Yo no he dejado de estudiar. Yo estudié economía, de ahí hice un máster en administración, de ahí hice un diplomado en finanzas y hoy estoy estudiando para lo que considero que va a ser mis próximos 10 o 15 años laborales, ya pasando de un rol gerencial a un rol directivo. Es lo que quiero hacer con la ayuda de Dios, director de empresas, pero me estoy preparando en las mejores escuelas que puedo recurrir, anticipando. Tienes que hacer un plan de tu carrera, tienes que hacer un plan de tu negocio, un plan de tu futuro, un plan de tu matrimonio, un plan de tus finanzas, un plan. Y ese plan, ejecutarlo y hacerle seguimiento. Eso te va a ayudar muchísimo a alcanzar los objetivos de la mano de Dios. Genial. Entonces, buscar a alguien en nuestra área que nos pueda mentorear. Excelente, eso me encanta. Número 2 sería esta pregunta acerca del temor. Dice, el temor a veces me ha ayudado a ser precavido y a evitar errores, pero en otras ocasiones me ha frenado y me ha hecho estancarme. ¿Cómo puedo encontrar un equilibrio correcto entre la prudencia y la acción? Claro. La prudencia tiene que ver con el temor de Dios. El temor de Dios es hacer las cosas a la manera de Dios. El temor de Dios no es miedo, sino es honra, es gratitud, es reconocer que la manera de Dios es la correcta. Y tú puedes ser el mejor en alabanza, puedes ser un crack conociendo la Biblia, pero si no aplicas la palabra, no tienes temor de Dios. Estás haciendo las cosas a tu manera. A tu manera manejas, por ejemplo, el alcohol. A tu manera manejas, por ejemplo, el respeto a tus papás y te justificas. A tu manera manejas los horarios de tu trabajo y a veces, no sé, pues quieres ver un partido de fútbol y te haces el enfermo. No sé, cualquier cosa. El Señor no se le escapa nada. Dios no puede ser burlado. Entonces, la prudencia para mí tiene que ver con el temor de Dios. Dios, así como abre puertas, cierra puertas para protegernos. Así como el Espíritu Santo te va a advertir, con esa persona no hagas negocio. Yo me he metido en grandes problemas por
no caminar en común acuerdo con mi esposa. Oye, pero ¿qué tiene de malo? Mira, y etcétera. Puedo ser muy confiado a veces y mi esposa, no, Toño, no me gusta, no hagas eso. Y me metió en grandes problemas. Entonces tiene que ver también con escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo, la ayuda idónea que Dios pone a tu costado y tomar buenas decisiones con precaución y con sabiduría. Pero el otro temor es el que está mal. El temor que te paraliza, pensamientos, te va a ir mal. Mira la diferencia. Entonces, uno tiene que ver con precaución de no cometer errores, de no asociarte con gente que no debes asociarte, de no hacer negocios con quien no debes, de no, etcétera, evadir impuestos, etcétera. Y el otro tiene que ver con el temor que el enemigo quiere poner en ti para que no te vaya bien, para paralizarte. Diferéncialos y abraza uno y rechaza el otro. Ok, genial. El número 3, acerca de un proyecto, dice esta persona: he sido perseverante en un proyecto al que le he dedicado mucho tiempo, pero después de varios años no ha despegado. ¿Cómo puedo saber si debo seguir insistiendo o si es momento de renunciar y redirigir mis esfuerzos hacia otro emprendimiento? El emprendimiento, para que te vaya bien, tienes que hacer algo mejor que los demás, básicamente. O creas algo que no existe, y eso tiene que ver con creatividad, un nuevo proceso, un nuevo producto, no sé. O lo que ya existe, lo perfeccionas y ofreces algo que tiene que ver, que tiene un valor agregado distinto. Se abren y se cierran cafeterías todos los días. Me toca ser director de una cafetería en Barranco, hermosa, que se las recomiendo, se llama Casa Lola. Y Casa Lola no para de crecer. Y crece, y crece, y crece, y crece. Y otras cafeterías en Barranco se cierra, se traspasa. Y están asumiendo pérdidas. ¿Cuál es la diferencia? La estrategia del negocio y cuál es tu diferenciador. Por ejemplo, yo cuando veía los números de Casa Lola, y claro, como todo empresario quieres ajustar gastos, le dije, por favor, no escatimes en un barista. Contrata el mejor barista. Porque tu diferenciador es el café. El barista tiene interacción con las personas. La rentabilidad del café es súper buena. Entonces, y el café va a traer a que coman el sanguchito, que coman el postre, etc. Entonces, cambiar ideas que a veces uno tiene preconcebidas, tienes que analizar tu negocio, saber cuál es tu diferenciador y esa diferencia potenciarla para que a tu negocio le vaya bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tan diferenciado es tu producto? ¿Qué tan bueno es tu producto respecto a los demás? ¿Qué tan eficiente eres en costos que te permita rentabilizar? Porque puedes tener un producto excelente. Te pongo un ejemplo. Se venden, no sé, imagínate, butifarras. Y un precio de mercado, imagínate que sean de una buena butifarra, 15 soles. Y tú la tienes al precio correcto, 15 soles. La vendes en un lugar correcto, perfecto. Pero tu estructura de costos, algo invisible que nadie más ve, tus clientes están felices con la butifarra. Está en 12 soles y ganas solo 3 soles. Y el resto está en 10 y ganas 5. Tus gastos, alquiler y tal, no soportan que tu margen solo sea 3 soles por butifarra. Imagínate que vendes 1000 butifarras, ganas 3000 soles al mes. Y tu competencia está ganando 5000. Quizás no es tan buena, pero tiene la estructura correcta, porque no tienes los correctos proveedores, no estás yendo al lugar que debes de ir, etc. Entonces, las empresas no funcionan o porque no tienen una propuesta de valor o porque su estructura de costos está mal manejada, porque la competencia lo maneja mejor. Y evidentemente muchas otras razones que no podríamos tocar porque son tantas, temas de publicidad, marketing, etc. Pero, nuevamente, yo te recomiendo que busques a alguien en tu sector que conozca, que evalúe tu proyecto, a ver qué le falta para despegar. Y ahí tomas una decisión. Si continúas o si tienes 5 años y no ves fruto, tienes que girar para otro lado. Pero dependiendo, a veces estamos tan cerca de dar al bull y nos rendimos y no llegamos, o a veces perseveramos en una propuesta que no tiene futuro. Evalúenlo con alguien de experiencia. Genial. Hay 2 preguntas más acerca de negocios familiares y de hecho escuché y me interesó mucho que en un momento fue parte de un negocio familiar y crecerlo, etc. La primera es, ¿por dónde empezar para repotenciar, modernizar un negocio familiar que tiene años de fundado y ventaja competitiva? ¿Cómo hacer
para que los fundadores compren la idea de ese repotenciar? Ese es el mayor desafío, que te compren la idea. De hecho, yo trabajo en una empresa familiar. Lo que detectamos nosotros fue que uno de los principales problemas de la empresa familiar es que trabaja el papá, el hijo, la hija, el sobrino, la tía y cualquiera de la familia que tiene problemas, necesita chamba, el sobrino que es medio vago, que no le fue bien en la universidad y tal, y todos terminan chambeando ahí. La idea es que trabajen los mejores y muchas veces los mejores no son parte de la familia. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado la decisión que de la familia solo trabaja el dueño, que es la cabeza de la familia, y el sucesor, que está en formación. De hecho, mi jefe es el dueño y el sucesor me reporta a mí. Y en algún momento, el sucesor va a terminar ocupando la silla de cabeza de la familia. Y en la estructura que nosotros hemos diseñado, que es dueño, gerente general y toda la corporación o todos los trabajadores que son profesionales, el mejor en cada puesto. Entonces, eso es lo primero que yo vería en una empresa familiar y recomendaría. Lo segundo es que a veces el empresario, sobre todo ya mayor, es averso al cambio. Oye, me funcionó hace 30 años y ¿cuál es el problema ahora? Que el mercado cambia. Cambia el mercado, cambia la tecnología, cambian los gustos del consumidor, la forma de comprar. Han cambiado muchas cosas. Entonces, entender eso y que tú, como hijo de Dios, se lo puedas explicar a la persona que toma decisiones en la empresa familiar, al patriarca o a la matriarca, la que toma las decisiones, explícalo siempre en base a cuál es tu participación en el mercado, cuál es tu rol en el mercado, cuál es tu diferenciación en el mercado y qué tienes que hacer para no perderla y para potenciarla. Y a veces tiene que haber una inversión en sistemas, a veces tiene que haber una inversión en nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, yo tengo una persona que todo el día analiza, trabaja directamente conmigo y todo el día me analiza rotación de inventarios, me analiza precios internacionales, monedas de los países, todos los factores y variables que tienen que ver con mi decisión de compra. Y al inicio, durante los 2 primeros años, yo la formé a esta persona, invertí mucho tiempo. Y ahora, antes que yo le pida, está tocando mi puerta y entra y necesito ver esto, necesito ver el otro, porque ya aprendió. Era una posición que hace 5 o 6 años no existía. Pero los mercados cambian tan rápido que uno tiene que ir cambiando, adaptando y tomando decisiones de 5 años en adelante. No te puedes quedar mirando el pasado. El pasado sirve para aprendizaje y para potenciar lo que funcionó, pero tienes que mirar hacia adelante. Y si tú eres la persona que va a ayudar a la empresa familiar a que lo haga, vas a ser una persona súper valiosa en la organización. Genial. Sí, creo que tiene que ver con poner tus ideas y tus propuestas también bien elaboradas para poder presentarlas, ¿no? Totalmente. Seguramente esta persona está en una empresa y tiene que presentarle al dueño, a los que fundaron, de qué manera pueden vender esa innovación. Acá hay otra pregunta acerca de un negocio familiar, es ¿cómo mejorar el clima laboral en la familia? En ocasiones, tengo un negocio familiar. ¿Cómo mejorar el clima laboral en la familia? En ocasiones surgen problemas y es difícil separar tema laboral sin afectar a lo familiar. Ahí tienen que haber acuerdos claros. Lo que pasa en el negocio queda en el negocio. Entonces, me ha pasado mucho en la familia para la cual trabajo. Tengo interacción con los que trabajan en la empresa, que son el dueño y la sucesora, como con los que no trabajan, la que está en la cafetería, la que tiene el negocio de publicidad, etc. Y cuando hay conflicto en la familia, se malogran las reuniones familiares, se corta la comunicación y es bien difícil. Entonces, se haya un acuerdo en que las decisiones de la empresa, inclusive puede haber un conflicto en la empresa y el día siguiente es cumpleaños de alguien, tienen que dejar la solución de ese problema en la oficina. No se tocan temas de trabajo en una mesa familiar donde están hijos, nietos, etc. Lo segundo, que yo no entendía esta figura, un día vienen el abogado que ve la parte societaria de la empresa y me dice, necesito que vayas a la notaría a firmar.
porque tú vas a ser el albacea de la familia. El albacea, y no sabía ni qué era el albacea. Entonces me dijo, no, cuando el dueño ya no esté y el sucesor tome la posición y haya una diferencia o conflicto respecto al negocio en la familia, tú entras como una especie de árbitro y tú vas a decidir finalmente qué se va a hacer. Entonces, wow, una posición que yo no esperaba, no entendía, ya me la explicaron y bueno, honrado de tenerla, pero siempre hay que buscar a alguien, llámalo consejero, llámalo director de la empresa, llámalo alguien que apoye a la familia, porque cuando hay emociones es bien difícil, se genera competencia, oye, le compraste esto a él, pero oye, pero se le ha comprado esto a él no porque sea hijo, sino porque es gerente de la compañía, ¿no? Trabaja en la compañía y a la posición de gerente comercial le corresponde, por decirte, un carro, ¿no? Que use. No es su carro, está en nombre de la compañía. Se le trata como cualquier otro, no sé, gerente de la compañía, gerente comercial. Y hay cosas, hay celos, hay envidias, cosas que se presentan. Entonces, el protocolo familiar, que significa las reglas dentro de la familia, el gobierno corporativo, que son las reglas dentro del negocio, con los empleados y con la familia, van a ayudar mucho a que esto no escale. Y siempre un director al lado que pueda traer paz en medio de la turbulencia ayuda mucho. ¿Y el director tiene que ser necesariamente que esté fuera de la familia o puede ser el director? Lo más recomendable sí, porque ¿verdad? sí, dentro de la familia siempre va a haber, yo voy a salir más por mi hermano, Claro. por mi tío, o no sé, alguien que soy más cercano. Tiene que ser alguien que fuera de la familia, que no tenga intereses de por medio y que trate de traer visibilidad, justicia, Claro. orden en medio del caos. Excelente. Bueno, y la última pregunta que yo la voy a formular. Yo sé que aquí hay personas que han emprendido, conozco a varias empresas que vienen, jóvenes de aquí que vienen y súper genial, algunas chicas que también son emprendedoras, también en Gamarra, pero también aquí hay personas que obviamente están dándole todo, trabajando independiente, ¿no? ¿Cómo nos animaría usted como ahora gerente general, y creo que has tenido dos oportunidades de trabajar, ya sea dependiente e independiente, ¿nos animarías como a emprender o a seguir trabajando para alguien? ¿Cómo piensas tú que es la ruta que tú sugerirías? Depende de cada uno. Uh-huh. Conozco gente que ha hecho carreras brillantes y de hecho conozco a alguien muy cercano, familiar mío, pero brillantes, trabajando en transnacionales y desde muy joven brillando, ascendiendo, empleado internacional de país en país. Y un día uno de ellos dijo, no, ¿para qué voy a trabajar para otros, haciendo ricos a otros, si con esta capacidad me hago rico a mí mismo? Formó su empresa, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, quebró. Después quiso insistir, buscó mi consejo y yo le dije, mira, no te ofendas, pero yo creo que eres un súper ejecutivo, top, de lo mejor que he visto, pero no necesariamente un buen empresario. Yo creo que deberías regresar al mercado laboral. Y el mercado laboral premia y castiga. Si tú permaneces, perseveras, tienes fruto, te haces conocido en un sector, una industria, el mercado te va a ir valorando. A los que les gusta el fútbol es como el precio de un futbolista, tu carta pase, cuánto vale, depende de lo que vas generando. Pero cuando sales del mercado y hay una pausa y un proyecto que no funcionó, tú regresas y el valor de mercado baja. Entonces le dije, por favor regresa, imagínate, porque él ganaba muchísimo, le dije, vas a ganar la mitad, pero regresa, te vuelves a posicionar y sigues creciendo. No, de ninguna manera. Siguió 5 años más, cuando regresó al mercado, no por decisión propia, sino por necesidad. Tenía 3 departamentos, los perdió todos. Una historia bien dura. Terminó viviendo en un cuartito después de vivir en un penthouse con vista al mar. O sea, era una cosa increíble. Y yo cada vez le aconsejaba lo mismo. Y regresó y comenzó a recuperar el tiempo perdido. Pero sí, la necedad hace a veces que nos pongamos en un lugar que no corresponde, no damos fruto y dale. Entonces, eso ya no es perseverancia.
es necedad. Y asimismo, otros que son emprendedores que me dicen, a mí no me encasilles en una oficina de ¿cómo hace? Me dice, ¿no? De 9 a 6 y trabajando por teléfono sábados, domingo, no. Yo quiero crear lo mío, ser dueño de mis tiempos, yo no quiero que nadie sea mi jefe. En algunos funciona muy bien. Depende de tu perfil, depende de dones y talentos, depende en lo que seas bueno. Así que depende, podemos tener acá súper ejecutivos y súper emprendedores, depende de cada uno. Genial. Igual creo que hay esa concepción de que si tienes tu empresa, tú vas a de frente manejar tus tiempos y todo, pero de todas maneras el inicio es tal vez peor que trabajar para alguien, ¿verdad? Porque tienes que ponerle todo tu tiempo, ya no tienes entrada ni salida, sino que en todo el día estás dándole y dándole para que pueda salir. Es eso lo primero. Y lo otro, que es bien doloroso cuando pasas de ser empleado a ser emprendedor. Y no digo que no lo hagas, solo que al principio es que estás acostumbrado a que te llega tu sueldo a fin de mes, pase lo que pase. Tu gratificación julio y diciembre, pase lo que pase. No sé, tu canasta en Navidad, pase lo que pase. Y cuando eres emprendedor, vamos a ver si cobras, ¿no? Porque vamos a ver si queda al final. Tú vas al último. Y en Navidad tienes que tú comprar la canasta para tus trabajadores. Cuando todo va bien y hay liquidez, no hay problema. Cuando no hay, wow. Ninguna empresa de la noche a la mañana pasa de 0 a 100. Siempre es un camino. Entonces los primeros años, como bien dijiste, Ale, es mucho sacrificio, trabajar muchas más horas, sacrificar muchas cosas. En algunos casos, hipotecar lo que tienes en busca de un sueño. Pero el fruto que se logra, los que lo alcanzan, es impresionante. Tienes que ver en qué parte estás, para qué eres bueno. Nuevamente, busca a alguien que te mentoree, que te dé un buen consejo, alguien que te estime, que no tenga ningún interés en la decisión, que te va a guiar, porque le dices a tu jefe, te va a decir quédate acá, ¿no? Si eres bueno, ¿no? Si no, te va a decir, si no eres bueno, te va a decir anda, emprende. Pero igual, si tu socio te va a decir no, pues emprende de todas maneras, pero quizás busca a alguien que no tenga nada que ver con la decisión que vas a tomar y que te dé un buen consejo. Es clave buscar un mentor, insisto. Bueno, muchas gracias. No sé si nos quieres dar así, ya nos diste muchísima información importante y consejos. Tal vez en una frase para poder animarlos a todos, a los que ya trabajan independiente, a los que trabajan para alguien. ¿Cómo nos animarías ahora a todos nosotros? Sí, básicamente no dejen de soñar. Sueñen en grande, piensen en grande. Tienen un Dios y esto no es un mensaje trillado ni religiosidad, es real. Tiene un Dios poderoso, un Dios creador, dueño del oro y de la plata, un Dios que abre puertas para bendecir y que cierra puertas para proteger. Ese es nuestro Dios, ese es tu Padre. Como dice la palabra, si aún siendo malos ustedes, ¿no? A los papás, le quieren lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo? Dios tiene lo mejor para ti. No te rindas, sigue creyendo, echa fuera el temor, echa fuera la inestabilidad, créele al Señor y persevera. Te prometo que te va a ir muy bien. Genial, bueno, muchas gracias. Gracias.